Buenos días, Dios te bendiga más. Siendo leyendo la primera carta de Pedro. Perdón, tengo un poco de tos. Capítulo 3, vamos a ver si lo acabamos todo. Dice deberes conyugales. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, hay ocasiones en las que la mujer es la que busca de Dios, ¿verdad? Es la que se congrega. En algunas ocasiones llegan a tener problemas porque el marido no las deja. Pero bueno, aquí dice que están sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa estar sujetas? O sea, que respetes a la autoridad del marido, ¿verdad? No porque seas cristiano, incluso cuando son dos cristianos, de hecho, con mayor razón, la mujer debe estar sujeta, es decir, respetar lo que te dice tu marido, lo que eh, te pide. ¿Verdad? Entonces, eh, y cuando solamente la mujer es creyente, el marido puede llegar a convertirse, ¿verdad? Porque la palabra dice, tú y tu familia serán salvos, algo así. O sea que por uno se convierten todos, ¿verdad? No, bueno, no es que, sino que Dios obra en una familia, no en una persona, obra en la familia entera, ¿verdad? Así sucede en lo espiritual también. Si uno es maligno, puede llegar a suceder que todo se contamine. Verso 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta significa limpio, y respetuosa es de sujetarse a la ley, a la autoridad más bien. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que se gran estima delante de Dios. Entonces aquí habla de, de que no deben de preocuparse. De hecho, algunas mujeres lo llevan incluso casi que al extremo, siendo muy públicas, ¿verdad? Sí, y bueno, está bien, cada quien lo suyo, pero dice que no sea, vuestro bien no sea el externo. O sea, una cosa es el pulcro y otra cosa es ser eh, ostentoso. Pulcro significa ser limpio, que estés rasurado. Me refiero en hombres tanto de cabello como de barba, ¿verdad? Que pulcro significa que estés limpio, que te bañes, que vistas ropa limpia, ¿verdad? Pulcro significa estar limpio, higiene. Eso significa pulcro. Y otra cosa es ser ostentoso, ¿verdad? Ser ostentoso significa mostrar tu cuerpo, ¿verdad? Eh, pues sí, es como se dice, hacerle entender a otros que tienes más. Eso es ser ostentoso, eso no está. Una cosa es el pulcro, que Dios creo que estaré de acuerdo con esta. Pulcro significa limpio, pues limpio en la forma de vestir. Eso significa pulcro. Y ostentoso es aparentar o demostrar que tienes mucho. Por ahí siendo el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se atallaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que fueron en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, aquí habla de que no es la primera vez que esto sucede, más bien no es la primera vez que Dios pide eh, orden, ¿verdad? En la imagen. No es la primera vez que Dios lo pide, siempre ha sido así. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo Dios fue hacerles túnicas. Dios lo vistió. Como Sara obedecía a Abraham, verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella solamente, dando honor a la mujer como base más frágil y como la coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, dice que incluso la oración puede llegar a no tener el efecto deseado. ¿Qué es la oración? La oración es tu cobertura y puede llegar a dejar de serlo si marido no respeta a su mujer. Una de las causas, otro es la tentación, se caer en tentación, ¿verdad? Otro es simplemente olvidarse de eh, su vida espiritual. Pues entonces ya acaba este pasaje de deberes conyugales. Entonces Pablo también incluso habló de eso, dice, no neguéis el uno al otro para que no os tiente el diablo. Eso lo representa. Pero entonces, ahí está parte, vamos a seguirlo para ver si terminamos. Una buena conciencia, dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La Biblia te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que vestir, cómo tienes que ser, cómo debes comportarte. Dice también que lo primero que debes tener es tu propia casa. Antes que la iglesia tenga que ser servidor de la iglesia, debes tener tu propia casa. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí incluso Pablo también lo dijo, bendecid y no maldigáis. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que tú dices y haces lo siembras. Si tú siembras el mal, si tú deseas el mal a otra persona, lo siembras en ti mismo. Lo que haces a otra persona te lo estás haciendo a ti mismo. ¿Verdad? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosecharás. Una ley inmutable, ¿verdad? Porque el que quiera amar la vida en ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no harán engaño. Apártese del mal y del bien, busque la paz y síguela. Entonces, aquí esto es de un salmo, dicho, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. De hecho, es muy interesante porque Salmo 34, de 12 a 16, eso viene de un salmo, creo que lo escribió David. Y bueno, aquí dice que la boca es la que te guía. De hecho, qué interesante por Santiago, me parece que también lo dice, que tu boca, lo que tú dices, lo que tú declaras es lo que realmente te va a guiar. Dice que la boca es como la lengua, como un timón, para que controla todo el cuerpo. Y aquí Pedro lo vuelve a decir. Entonces, si quieres ver días buenos, declara bendición a todos, sin importar, y nunca declares algo que tú no quieres para ti. Dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y si te hacen mal, pues Pablo dice que tú no hagas caso, ¿verdad? Incluso Pablo dice, encomiéndale al Señor tu Dios todas tus peticiones. O sea, tú no hagas justicia por tu propia mano, sino que puedes mencionarle a Dios en una oración lo que te pasa, lo que te hacen. Pero no todo el tiempo eso. También me he encontrado que siempre hay gente que toda su oración es quejas contra otras personas. ¿Verdad? Eso es toda su oración y es una vez así, un poquito, nada más me están haciendo esto y aquello y ya, punto. O sea, nada más mencionas el asunto y ya. ¿Por qué? Yo una vez leí en el Antiguo Testamento con rey, le mandaron una carta de amenaza, que si no le dabas el reino o algo así, iban a Jerusalén. Entonces el rey fue a Dios con la carta en la mano que le mandaron y le mencionó el asunto y ya. O sea, no se echó una oración por ese asunto, no, solamente mencioné el asunto y ya, pues se acabó. Lo dice Pablo, lo leí también, pero bueno, por el Señor es que nos guía, dice que el Espíritu Santo nos guía toda verdad, ¿verdad? Entonces, yo creo que con una vez que lo mencioné será más que suficiente, ¿verdad? Porque, o sea, una vez me encontré también que hubo un tiempo en el que en la congregación toda su oración era pura queja. Y Dios no quiere eso. Puede mencionar el asunto, pero
rápido, nada más menciona las noticias, se acabó. Bueno, entonces, por sobre todas las cosas, habla bien, habla bien, habla bien. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Eh, ¿Cómo se puede traducir esto? O decir en otras palabras. Se puede decir también como, no vivas como ellos, no vivas como aquellos que te hacen mal. Pero si no te los quieres encontrar, no vivas como ellos. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturéis. Aquí usted puede ser una cosa interesante. Yo cuando me convertí tenía muchos problemas. Porque mi oración no tenía oración, oraba 10 minutos todos los días. ¿Verdad? Y la Biblia dice que son 3 horas por día. Entonces mi oración mal hecha fue lo que me llevó a tanta tribulación y no un castigo o algo así. ¿Verdad? Entonces puede ser también, lo que era, de mi caso era descuido espiritual, porque nadie me dijo cómo hacerlo. Después el Señor me lo hizo entender. Verso 15, Señor, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. Y el que también de razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa esto? Significa que la gente te va a señalar por cuanto hagas, ¿verdad? Y más porque somos cristianos. De hecho es cierto, incluso Pablo dice, vamos a hacer espectáculo a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos ser formados y sobre todo escuchar a Dios, ¿verdad? Si no escuchas a Dios, estás perdido. Una cosa es no entender lo que me pasó en una ocasión. Yo no entendía lo que me pedía Dios y eso me llevó al desastre. Una cosa, yo creo que lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios que nos haga entender cómo vivir, porque yo no lo entendí. Pero ahora sí, el Señor es el que me guía. Entonces, te van a señalar, mira, al cristiano cómo está, lo que hace tal persona, lo que hace fulanito, y es cristiano. Vamos a ser señalados, ¿verdad? Y por uno van a tratar de señalar a todos, ¿verdad? Y más con una congregación, que por uno van a tratar de señalar a todos. Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que no que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, que aquí el Señor es el que da la cara por ti. Porque dice la palabra, no será avergonzado jamás el que pelea por mi Jehová. Pero, o sea, aquí aplica cuando tú eres justo, ¿verdad? Cuando es un malentendido o una calumnia. Aquí dice, los que calumnian vuestra buena conducta. Cuando es así, pues no importa, porque el Señor eh, nos va a guiar. Verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Verdad? Aquí, pocos casos en la Biblia me recuerdo de Isaías, ¿verdad? Que murió como mártir, así lo partieron por la mitad. ¿Verdad? Otro, el Pablo, creo que murió decapitado y así, pero son mártires, así lo señaló Dios. O sea, incluso Pedro murió crucificado, pero realmente no sabemos la razón. Pero otros muchos murieron en buena vejez, por ejemplo David. El mismo, creo que Job también murió en buena vejez, ¿verdad? Abraham, ni se diga Abraham, que el padre de la fe. Israel, lleno de días, ¿verdad? Entonces, no significa que por ser cristiano tengan que morir mal. Ellos realmente no saben la razón por la cual Dios decidió que se murieran. Pero no es una ley, ¿verdad? Porque otro, por ejemplo, el que mejor vivió por mucho fue Abraham y David, entre esos dos. ¿Verdad? Entonces, ya hay otros ejemplos, pero no me acuerdo de eso ahorita. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto?
que nosotros, o sea, lo que pasa es que de acuerdo a la ley de Dios debe haber un sacrificio para que no mueras por el pecado, ¿verdad? Antes se sacrificaban animales por el pecado cometido. Era una vez al año, se va al templo y los pecados que cometiste, o sea, llevas una oveja o algún animal, un carnero y así, y decía, bueno, mi pecado es este, aquel. Y yo sacrifico esta oveja para que no muera. Y la sangre, el tratamiento de sangre de esa oveja te limpiaba de ese pecado por ese año. ¿Verdad? Más bien te justificaba delante de Dios por los pecados de ese año. Ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Además, Él tiene misericordia, nosotros sabemos y Él sabe que estamos en una formación. Él mismo dice, la palabra misma dice que somos moldeados como vasos de barro. Me acuerdo de una alabanza que dice que somos vasos de barro delante de Dios. Entonces, eh, y bueno, Cristo ya pagó por nosotros. Ya pagó nuestra salvación. O sea, nosotros como cristianos ya no debemos hacer más diariamente más sacrificios. Cristo ya lo hizo. Dice en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados. Bueno, aquí quiero entender qué son los que estaban en el seno de Abraham. ¿Quiénes son esos? O sea, la gente que murió antes de que Cristo llegara. Los que morían, los salvos que morían, iban al seno de Abraham, un lugar que estaba antes del infierno, pero no había tormento ahí. Entonces dice que en los 3 días que Cristo murió, o sea, cuando Cristo muere, hay 3 días eh, antes de subir al cielo. Esos 3 días creo que va o sea, Cristo muere, se presenta al Padre, creo que es el orden, Cristo muere, se presenta al Padre, y va al infierno 3 días, al seno de Abraham, no al infierno, al seno de Abraham, y saca a los salvos. Creo que esos son los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando no se esperaba la presencia de Dios en los siglos 9. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Entonces, aquí habla que en la época de Noé su familia y los que con él estaban fueron salvos. ¿Verdad? Solo ellos fueron salvos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a la conciencia de Dios por resurrección de Jesucristo. O sea que el bautismo en agua es muy necesario. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en fuego, que es el Espíritu Santo, el del Espíritu. Entonces, lo que pasa es que dice un verso, creo que lo dijo Santiago, el que creyere fuera bautizado será salvo. O sea que es necesario el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo representa un compromiso más grande con Dios. Bueno, el espiritual, esto lo leí en un libro, no viene en la Biblia, bueno, por medio no lo he leído en la Biblia. Dice que el bautismo separa tu espíritu de tu alma. Lo que pasa que dicen que cuando Adán peca, Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, su espíritu y su alma se fundieron y por esa razón no veían lo espiritual. Y dicen que el bautismo en agua separa tu alma de tu espíritu y por eso ya puedes ver lo espiritual. Pero es un compromiso muy grande con Dios. Verso 22 y último dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces recordamos que Dios sujetó todo a Cristo, excepto a sí mismo, ¿verdad? Pero Cristo de nuevo devolverá todo a Dios, ¿verdad? Y él mismo se sujetará a Dios. Bueno, entonces, ya sería todo el capítulo 3.
de la primera carta de Pedro. Más bien creo que le dicen epístolas. Vamos a ser todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.